Como ya sabemos, tras la crisis del siglo XVIII, la crisis del antiguo régimen, vamos a pasar de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Por lo tanto, tenemos que trabajar las dos clases sociales que en estos momentos, en la revolución industrial, surgen y que van a ser antagónicas. No son otras que la burguesía y, por otro lado, el proletariado. Vamos a ello. Bueno, la gran burguesía será sin lugar a dudas pues la clase dominante. Son empresarios, banqueros y grandes propietarios agrícolas. Serían las profesiones más importantes de esta gran burguesía. Se convierte en la nueva clase dominante, como ya os he dicho, tienen dinero, riqueza y poder, y a su vez prestigio. Por debajo de esta gran burguesía, ¿quiénes nos encontramos? Pues la media burguesía, compuesta por profesionales, abogados, médicos, funcionarios, comerciantes, y por otro lado tenemos una pequeña burguesía, constituida por empleados, tenderos, artesanos, cuya condición de vida apenas se diferenciaba del proletariado. Eran burgueses, era una pequeña burguesía, pero tampoco sus condiciones de vida eran mucho mejores que la del proletariado, que ya lo veremos. Para que os hagáis una idea de cómo vivía esta gran burguesía, solo tenemos que ver el dibujo de la derecha para que veáis las pedazos de casas, ¿no?, en las cuales vivía esta gente, mientras que los obreros pues mal vivían en, en pisos muy pequeños, hacinados, como veremos a continuación. Esta nueva burguesía impulsó sus valores sociales, la exaltación de la propiedad privada, la virtud del trabajo y del ahorro y el triunfo individual. De la burguesía provenían la mayoría de quienes accedían a la enseñanza universitaria y formaban la intelectualidad, dando lugar a verdaderas dinastías familiares. Y esto ya vemos lo injusto que era, porque no se valoraba la valía o la capacidad de las personas, sino el dinero. Por lo tanto, los burgueses tenían dinero para que sus hijos pudieran acceder al colegio, pudieran acceder a la universidad, mientras que los obreros o los hijos del proletariado pues no tenían ningún derecho o no podían acceder a la educación. Ya hemos visto cómo vivía la burguesía, pero ¿cómo vivía el proletariado? Bueno, pues el proletariado o la clase obrera pues era la mano de obra de esta industria que surge en toda Europa, fundamentalmente en Inglaterra a finales del siglo XVIII, y constituía el grupo social más desfavorecido. Pues fijaros todo lo que dicen por aquí. Los obreros estaban sometidos a una dura disciplina laboral donde los castigos y las penalizaciones eran frecuentes. Eran castigados, penalizados y podían ser despedidos en el momento que deseara el empresario. El empresario decía tú a la calle, pues te quedabas sin trabajo. Las jornadas en las fábricas o en las minas eran muy largas, 14, 16 horas, desde que se levantaban muy temprano hasta que caía el sol, incluso muchas más horas, sin apenas descanso semanal y se realizaban en condiciones muy deficientes, con ruidos, humos asfixiantes. Los salarios, por otro lado, eran muy bajos y no se percibían en caso de enfermedad, accidente o vejez. Si te ponías mal en el trabajo, pues te tienes que apañar tú solo. Si os dais cuenta, esto es muy injusto. Estas circunstancias o esta situación tan mala en la cual vivían los obreros, primera revolución industrial, va a hacer que surjan pues diferentes ideologías, van a intentar luchar contra esta injusticia. Van a aparecer el marxismo, el anarquismo, que en cierto modo van a ayudar a los obreros a tener una ideología para reivindicar pues sus derechos laborales. Fijaros lo que nos dicen aquí. Los niños y las niñas y las mujeres trabajaban en las mismas condiciones que los hombres. Ya habéis visto, 14, 16 horas, una situación de trabajo muy dura, tanto en las fábricas como en las minas. Pero sus salarios eran inferiores. En Inglaterra, el sueldo de los niños equivalía a un 10% de los hombres. Y en las mujeres alrededor de un 40%. Fijaros en esta imagen que os acabo de compartir. Ya veis lo justo que era esta sociedad. Las pésimas condiciones de vida, la fatiga, las enfermedades profesionales, la desnutrición y las epidemias acababan muy pronto con la vida de las familias obreras. Fijaros también este gráfico sobre la esperanza de vida. Ya veis que la esperanza de vida, dependiendo si eras un burgués o eras un obrero, pues cambiaba mucho. La esperanza de vida era muy baja y a los 50 años las personas ya estaban muy envejecidas. Entonces, claro,
vuelvo a repetirlo, esta situación va a hacer que muchos obreros se organicen y planteen pues un cambio para exigir derechos, libertades, construir una sociedad más justa e igualitaria. Las duras condiciones de trabajo y la miseria pues generó una conflictividad social entre la burguesía y el proletariado. ¿Qué es lo primero que hacen los obreros? Pues crear asociaciones obreras. Nos dicen por aquí. Las primeras reacciones obreras contra el trabajo industrial fue el ludismo. Lo primero que van a hacer los obreros ante el trabajo industrial es destruir máquinas. ¿Y por qué rompe las máquinas? Porque pensaban que las máquinas en cierto modo les estaban quitando trabajo y les estaban quitando protagonismo. El movimiento ludista surge en Inglaterra a principios del siglo XIX. Consistió en la destrucción violenta de máquinas que consideraban responsables de los bajos salarios y del paro obrero. Lo primero que hicieron los obreros es intentar cargarse las máquinas. Algunos obreros se dieron cuenta de la necesidad de que juntos eran más fuertes y por eso crean asociaciones para defender sus intereses, los intereses colectivos, porque se dan cuenta que son obreros que tienen las mismas características unos que otros y todos luchan por lo mismo. Por eso se unen para ser más fuertes. Las primeras organizaciones fueron las sociedades de socorro mutuo, que actuaban como sociedades de resistencia. Por ejemplo, si había una huelga, esta sociedad tenía dinero para poderle hacer frente o si alguna persona se ponía mala. Por eso ayudaban a los trabajadores en caso de enfermedad o paro. Estas sociedades organizaron las primeras huelgas. Gracias al cobro de cuotas, cada obrero pagaba un dinero a esta sociedad y cuando querían hacer una huelga tenían una especie de caja de resistencia que les valía para hacer esa huelga y no morirse de hambre. Pues las primeras huelgas pues se crean a partir de estas sociedades de socorro mutuo. En un principio, estas asociaciones obreras estaban prohibidas, por lo menos Inglaterra las prohibió desde un primer momento. A partir de 1824 se permitieron la creación de los primeros sindicatos, que reunían a los obreros de un mismo oficio. Más adelante, en 1834, esto es importante, se fundó la Great Trade Union, que agrupaba a trabajadores de distintos oficios. Ya no tenías que ser del mismo oficio, sino trabajadores de distintos oficios se organizaban para luchar por sus derechos. Sus primeras reivindicaciones sociales fueron la defensa del derecho de asociación, la reducción de la jornada laboral, fijar la cantidad de horas que trabajaban los obreros porque querían reducir la jornada laboral, las mejoras salariales, los sueldos que subieran y la regulación del trabajo infantil, no permitir que niños tan jóvenes trabajaran en esas condiciones tan infrahumanas. Todas estas desigualdades dieron paso hacia la aparición de una serie de socialistas utópicos, una serie de pensadores que intentan reflexionar sobre una nueva sociedad, una sociedad en la cual pues, no existiera pues tantas desigualdades. Nos hablan de Saint-Simon, Proudhon y Fourier, que fueron los primeros en denunciar la propiedad privada como la principal causa de las desigualdades. Según Fourier, la propiedad privada era un robo y por lo tanto proponen formas de propiedad colectiva. A mediados del siglo XIX, algunos pensadores defendieron la necesidad de una revolución para acabar con el capitalismo y construir una sociedad igualitaria. Y surgen aquí dos ideologías muy importantes que tenemos que entenderlas y saber qué son cada una, que serían el marxismo y el anarquismo, que veremos a continuación. Por otro lado, la Iglesia Católica también se preocupó por la situación de los obreros durante la Revolución Industrial. Os he creado este esquema sobre el marxismo y el anarquismo para que entendamos estas dos ideologías y sepamos también diferenciarlas, ver sus similitudes y sus diferencias. Ambas aspiran a una revolución, ambas aspiran a una sociedad comunista, pero ambas tienen diferentes medios o modos o ideas para llegar a ella. Vamos a ello. El anarquismo y el marxismo tienen dos cosas muy claras. La primera, que se oponen a la propiedad privada. Ambas plantean una propiedad de carácter colectiva. Y las dos aspiran a la destrucción del capitalismo. Pero la manera con la que quieren destruir el capitalismo no es la misma. Chocan en cómo debe hacerse la revolución para pasar de una sociedad de clases, o una sociedad burguesa que la tenemos a principios del siglo XIX, a una sociedad
comunista, que es lo que planteaba. Claro, chocan en cómo debían hacer la revolución y el modelo de sociedad que debían sustituirle. Tenemos primero los pensadores. Dentro del anarquismo tenemos como pensadores más importantes a Bakunin y a Kropotkin, que los tenéis aquí. Y dentro del marxismo, seguro que os tiene que sonar, Karl Marx y Friedrich Engels. Vamos a ver ahora cuáles son las bases tanto del anarquismo como del marxismo. Las bases del anarquismo se basan en 3 pilares fundamentales. Primero, la exaltación de la libertad individual. Para los anarquistas lo más importante es la libertad del individuo, del ser humano, y por lo tanto quieren eliminar todo aquello que le pueda coartar la libertad al ser humano. Y por otro lado, muy importante también dentro del anarquismo, la solidaridad social, que sin ella el anarquismo pues no tendría mucho sentido. La defensa de la propiedad colectiva, ya hemos dicho que ambos se oponen a la propiedad privada, por lo tanto, la defensa de la propiedad colectiva. Y por último, y no menos importante, rechazan a toda autoridad. Rechazan, por tanto, todos los instrumentos de control, por ejemplo, de un Estado que puedan coartar la libertad del individuo. Policía, ejército, gobierno, fronteras, porque ya nos daremos cuenta que los anarquistas, una de sus características fundamentales, es la idea que tienen de la necesidad de eliminar el Estado como tal. No quieren Estado. Los marxistas, en un primer momento, denuncian la explotación de los trabajadores, lo que hemos visto, y defienden que se crea una revolución violenta para destruir el capitalismo. Vamos a ver ahora cómo plantean la revolución. En cuanto al desarrollo de la revolución, fijaros aquí arriba, para los anarquistas, la revolución debe ser el resultado de una huelga general entre obreros, campesinos, estudiantes, que, atención, como hemos dicho antes, destruya el Estado. Los anarquistas quieren eliminar el Estado porque plantean el Estado como opresor que coarta la libertad. Entonces, ellos no quieren ningún Estado. Quieren directamente crear una sociedad igualitaria con formas de propiedad colectiva. Esa sería la sociedad ideal que plantean los anarquistas. ¿Y qué plantean los marxistas? Vamos allá. La revolución para los marxistas se divide en 2 fases. Primera, una revolución obrera. Los obreros hacen la revolución a través de la fuerza, a través de la violencia y consiguen el poder. Cuando consiguen el poder, crean una dictadura del proletariado. ¿Y qué va a hacer esa dictadura? Gobernada por obreros, por destruir la propiedad privada. Eliminan la propiedad privada y la ponen en manos del Estado, porque crean un Estado obrero. Se supone que más adelante crearán la sociedad comunista, en la que se aparecerán las clases sociales y el Estado, y aparecerá por tanto el comunismo como tal. Pero bueno, nosotros a lo largo de la historia hemos visto cómo ha habido diferentes revoluciones de carácter marxista y bueno, pues casi siempre se quedaban en un Estado totalitario. En cuanto a la participación política, los anarquistas van a estar en contra de la creación de partidos que vayan a las elecciones dentro de un sistema parlamentario burgués. Ellos lo que quieren es destruir el Estado, por lo tanto no quieren formar parte de un sistema parlamentario de carácter liberal. No significa esto que no sean políticos, porque su ideología ya tiene que ver con la política, pero son apartidistas, no creen en los partidos políticos. Se oponen a la participación en la política, en las elecciones y la organización en partidos políticos. En eso no creen. Un sector de los anarquistas defendía la acción violenta contra el capitalismo, pues atentados o violencia contra la burguesía, contra el ejército, el Estado y la propia Iglesia. Y otro sector de anarquista importante planteó por la creación de sindicatos revolucionarios que se llaman anarcosindicalistas para llegar a los objetivos que hemos planteado del anarquismo. Marxistas, desde un primer momento, crearon partidos obreros. Ellos sí creían en la política, ellos sí creían en que si creaban diferentes partidos políticos podrían, en cierto modo, mejorar la vida de muchos obreros si llegaban al Parlamento. Por lo tanto, aquí tenemos pues 2 opciones. Por un lado, la revolución obrera que ya hemos advertido, pero también defendían la participación en las elecciones, mientras que hacían la revolución no lo hacían, que hubiera partidos socialistas, partidos obreros en el Parlamento que intentaran, en cierto modo, impulsar leyes favorables a los trabajadores.
Bueno, esto quizás sea la parte un poquito más complicada de este tema, que será la ideología anarquista y marxista. Espero que este esquema os haya aclarado a ver las similitudes y diferencias entre ambas ideologías.